Hola, hola, queridas amigas y amigos. Un abrazo súper grande. Les habla Edgardo Fogel y estamos iniciando un nuevo Conversando en Positivo aquí en MSA Canal. Muy feliz de poder hacer un nuevo aporte y poder conectarnos eh, en estos tiempos donde estamos abriendo los ojos, donde estamos cambiando de ciclo a un ciclo de mayor conciencia, donde todos de alguna otra forma tenemos la responsabilidad y también la oportunidad de conectarnos a una vida con más trascendencia, a una vida con más sentido y dándonos cuenta cuál es el objetivo real de por qué estamos aquí materializados en la Tierra, en este planeta que está con tanto movimiento. Y de todo este movimiento, de toda esta intensidad que estamos viviendo, tenemos hoy día un gran invitado. Ya conversamos con él hace un tiempo atrás, pero siempre es una tremenda oportunidad de poder escucharlo, de poder compartir. Ustedes lo ven en pantalla. Él es Ignacio Parada Bello, médico cirujano de la Universidad de Chile, pero yo diría que es un gran activista consciente que trabaja con muchísimas personas, naturópata también, psicoterapeuta, instructor de meditación, desarrolla talleres, conferencias y bueno, muchos años conectado al desarrollo de conciencia. Así que Ignacio, bienvenido, feliz de estar contigo y bienvenido a esta conversación. Muchas gracias, querido Edgardo. Gracias por tu cariñosa presentación. Y bueno, los activistas de la conciencia, aquí somos dos, porque la verdad es que me encanta venir a tu plataforma, porque eso es poner la conciencia colectiva en andar, ¿cierto? Es un recuerdo de quiénes somos y realmente me siento muy feliz de estar aquí compartiendo este espacio contigo y honrado. Muchas, Gracias. no, gracias a ti. Y bueno, hablando de activista consciente, ¿cómo sigues viendo todo lo que está sucediendo? Conversábamos antes de iniciar el programa, esta intensidad, ¿no?, que se da a nivel externo e interno. Tú como psicoterapeuta y también como trabajando internamente, ¿cómo estás viendo el proceso? Es cierto que estamos inmersos en un viaje, ¿cierto? En un viaje de una intensidad tremenda, como dice nuestro querido Emilio Carrillo, en un huracán de intensidad creciente, Claro. ¿cierto? Claro, y eso, y como es adentro es afuera, y como es afuera es adentro, se expresa, ¿cierto? En el mundo y en nosotros mismos, en nuestro interior, y se expresa de distintas maneras, pero estamos en un rito de pasaje, que se expresa en estas distopías pandémicas, en esta distopía de la guerra, y eso lo estamos viviendo de una manera distinta como hubiera sido antes. Estamos cada vez más sensibles. La propia conciencia, ¿cierto? Trae una sensibilidad y Mm. una mirada distinta. Es como que lo que está pasando en otros lados, la herida del otro es la propia herida, es como que estamos encarnando finalmente esta red, ¿cierto? Este campo morfogenético, esta verdad de que todos somos uno. Entonces es muy intenso lo que pasa en el mundo en este minuto. Personalmente, esto de la guerra, ¿cierto? En Ucrania y el dolor de los niños, hubo un momento en que me produjo y me sigue produciendo una pena inmensa, un tremendo dolor, pero fue un dolor como no había sentido antes. Mira, Y probablemente es lo que nos pasa a todos, y es como es como la confirmación de que estamos andando un buen camino. ¿En qué sentido? En el sentido de que estamos contrastando más, nos estamos dando más cuenta, estamos sintiendo más. Y ese sentir es como el factor de impulso a, a desarrollarnos, a aportar, a sacar de nosotros nuestra mejor versión, a ser quienes somos finalmente. cierto. Así que en eso estamos, sintiendo y aportando eh, desde lo profundo.
Y tú, querido Ignacio, como psicoterapeuta, ¿qué estás observando respecto a la salud mental? Porque se plantea mucho que hay un problema más o menos grave. Yo he conversado con psiquiatras, doctores, y se ven las estadísticas, los niveles a lo menos acá en Chile son muy altos, ¿no? ¿Cómo trabajar esa área con tantas personas que como que se desequilibran, ¿no? Con todo lo que sucede. Claro, bueno, nosotros de una u otra manera reflejamos lo que está pasando, ¿cierto? En el mundo, Mm, reflejamos el andar del mundo. Y estamos en el final de una era, en el final de una civilización. Por lo tanto, la estructura en la cual se afirmaba esa civilización ha ido cayendo, se ha ido desmembrando, ha ido cayendo pedazos y hemos ido quedando sin ese sostén, el sostén en el fondo, de una cultura, de una programación, de una, una ordenanza política, religiosa, ¿cierto? Eh, y en ese sentido nos hemos quedado como, se empieza, si no estamos preparados, si no hemos ido llenando la lámpara de aceite, como se dice en los evangelios, si no hemos ido desarrollando nuestra propia sabiduría, si no hemos ido alineándonos con quienes somos realmente, ¿cierto? Con nuestra propia alma, con nuestro mundo arquetípico, en fin, con el maestro interior o con el yo superior, ¿cierto? Entonces vamos a estar en problemas, vamos a estar en una orfandad, vamos a estar en un temblor, en una desesperación, en un no saber qué hacer, en una incertidumbre muy grande. mm, ¿Cierto? Porque de una u otra manera, como humanidad, en este fin de siglo, estamos saliendo de una zona de, entre comillas, seguridad, saliendo de una zona de confort. Y eso a todos nos moviliza. Entonces, como mm, esta propia civilización nos ha mantenido en el sueño, de una u otra manera hipnotizados en la programación, ¿cierto? Incluso más, puede sonar fuerte, pero idiotizados directamente, con una serie de distracciones, cuentos, con la teleserie en que se ha transformado el vivir, ¿cierto? mm, Entonces, eh, estamos en problemas porque estamos desvinculados de nosotros mismos, desvinculados de la dimensión sabia de la madre naturaleza y desvinculados de la sabiduría del cielo. Entonces, obviamente, se produce en nosotros mucha ansiedad, mm, angustia, tristeza, desesperación, enfermedad. mm, Entonces, claro, crece, ¿cierto? Ya a las enfermedades físicas que ya veníamos trayendo y desarrollando, producto justamente de la enfermedad del sistema y del fin de ciclo, y de la alienación de nosotros mismos, se le suma ahora toda esta mala gestión del momento presente, de la incertidumbre, ¿qué hacemos en esta noche oscura del alma en que estamos todos metidos? Y ahí empieza a cundir el miedo, el pánico, las crisis, y efectivamente la salud mental está tomando como el primer lugar en cuanto a manifestación del, del dolor, de la crisis, de este cambio colectivo. cierto, cierto. Yo me acuerdo que hablabas, lo anoté, que recién hablaste del mal sueño contado y hablabas que hay que desconfiar de la entidad parasitaria, no darle atención. De alguna forma, esa entidad parasitaria está incorporada en nuestros pensamientos, ¿no? Son pensamientos mecánicos, es como una grabadora que está metida la entidad ahí. Claro, exactamente. El detalle es que no son nuestros pensamientos, Claro, lógico. ¿cierto? Es un implante, Mm, es un implante. Nosotros hemos sido alimentados con una mamadera así por el sistema, por la Matrix, llamémoslo mm, así, a través de los vectores que tiene, inocentes vectores, nuestros padres, por ejemplo, inocentes, pero nos educaron con lo que ellos tenían.
en la escuela, la educación también. La educación ya tiene un tinte más de intencional hacia hacer, como dice Pink Floyd, un ladrillo más en el muro, ¿ya? En hacernos funcionales a un orden establecido que está en decadencia y que está llegando a su fin. Entonces, los pensamientos que tenemos no son nuestros. Una primera fase en el crecimiento, ¿cierto? En este viaje de encuentro con nosotros mismos, la primera fase es atravesar un umbral en que empezamos a entrar en el inconsciente y nos empezamos a dar cuenta de que nos contamos una historia, de que nos contamos una historia, que tenemos un guión predeterminado, programado, y que pensamos, sentimos y actuamos en consecuencia a ese guión. Por lo tanto, es como que empezar a desconfiar de aquello y de ese guión y de la historia que nos cuentan es como un primer paso al despertar. Entonces, obvio, todos tenemos una historia, pero es diferente que la historia nos posea a nosotros. Y eso es lo que ocurre. De acuerdo. Entonces, estamos en un momento clave de justamente empoderarnos, hacernos dueños de nosotros mismos, descubrir ese poder interior y bueno, y de qué estamos hechos en el fondo. Y eso pasa por una serie de pruebas y por una Sí, iniciación, digámoslo así. sí. Bueno, antes de entrar, vamos a, todas las amigas y amigos, vamos a profundizar en el viaje del héroe, qué significa, pero antes de entrar quisiera preguntarte a ti como naturópata, Ignacio, ¿cuál es, bueno, qué significa la naturopatía y cómo, qué hábitos de vida deberíamos ir cambiando de acuerdo al proceso de transformación que estamos viviendo? Bueno, Hipócrates, ¿cierto? Que es sindicado como el padre de la medicina, eh, un alma increíble, ¿cierto? De esos seres, de esas almas grandes. Él decía, eh, natura medicatrix, y eso es, la naturaleza es la que cura. O sea, el agente sanador en un desequilibrio físico de salud es la naturaleza. Hay una serie de leyes de la naturaleza, hay una vibración de la naturaleza, que es la que es de donde nosotros venimos, es la que nos determina en nuestra salud. Entonces, lo fundamental en la naturopatía es que la enfermedad se produce porque estamos desalineados de esa fuerza, la fisis, que hablaba Hipócrates. Entonces, y estamos desalineados, ¿por qué? Porque hemos transgredido la ley, de una u otra manera hemos transgredido la ley natural. ¿De qué forma? Alimentándonos mal, respirando mal, ingiriendo agua mala, toxinas de diversa índole, toxinas mentales, información tóxica, herbicidas, pesticidas, en fin, una serie de toxinas que nos hacen desalinearnos con la fuerza de la naturaleza. Entonces, toda la naturopatía consiste en sacar lo que nos molesta, en sacar lo que nos altera, lo que nos saca, lo que nos aliena de este flujo natural. Nosotros naturalmente somos salud, naturalmente somos energía, naturalmente esta energía tiende al éxtasis, por lo tanto naturalmente somos luz también. Entonces, pero estamos de este flujo que va desde las dimensiones más básicas, ¿cierto? Más densas de la Tierra, ¿cierto? La naturaleza, la tercera dimensión, las plantas, etcétera, las dimensiones más sutiles hasta llegar al vacío, este estar fuera de este flujo, de este flujo de esta información natural, es lo que hace que expresemos la enfermedad a nivel físico, a nivel mental. Finalmente todo es un solo tejido y es parte de lo mismo. Entonces lo primero es poder sacar, ¿cierto? Eliminar eh, algunos hábitos que están ligados a diversas toxinas. Toxinas físicas en la alimentación, en el agua, en el aire, toxinas en las relaciones
y toxinas en la información que vamos recibiendo diariamente, por ejemplo, en la misma media, en los diarios, en las mm, noticias, en fin, de la conciencia colectiva, ¿cierto? Toxinas que nos van asustando, que nos van sacando de frecuencia, que nos van produciendo estrés, y en ese estrés nos vamos reciclando en el miedo, nos vamos separando, en lugar de ir tendiendo a esa información natural, ¿cierto? Que tiende al éxtasis, que nos unifica, y cuyo producto de eso, cuya consecuencia natural de estar ahí, de alinearnos, es la salud, una felicidad de fondo y el encuentro con nosotros mismos, y a partir de ahí poder aportar, ¿cierto? Poder aportar a nuestra comunidad desde ahí. Entonces, a grandes rasgos, la naturopatía tiene que ver con eso. Y darnos cuenta que todos los remedios están a la mano, que nosotros mismos somos una farmacia interiormente. El efecto placebo es claro. Nuestros pensamientos nos pueden enfermar o nos pueden sanar. Los remedios están ahí si nosotros estuviéramos realmente conectados a la segunda dimensión, ¿cierto? Que es la dimensión de la tierra, de donde surgen las plantas, hacia la tercera dimensión, la dimensión de las bacterias. Si estuviéramos realmente conectados y tuviéramos en orden, en ecología, las bacterias de nuestro sistema digestivo, estaríamos sanos. No necesitaríamos doctor ni grandes medicinas de las farmacéuticas. Si estuviéramos conectados con la información que viene de los planos superiores, ¿cierto? No necesitaríamos intermediarios tampoco, ni políticos, ni sacerdotes, por decirlo así. Entonces la salud está a la mano, pero necesitamos una determinación y un cierto coraje y un cambio de hábitos para iniciar ese viaje hacia la salud. mm, sí, sí. Ahí hay que potenciar un poco esa voluntad propia, ¿no? Empezar a desarrollar el músculo de la voluntad para salir de la inercia, porque en el fondo es la inercia como buena ley la que no nos deja salir de esa comodidad, ¿no? Es curioso, ¿ah? El ser humano, nosotros, como seres humanos somos es como de la única especie, diría yo, que se aferra a una zona de confort que le hace mal. Claro. ¿Te fijas? A esa inercia. La inercia es la zona de confort. Y vivimos en una zona de confort que nos puede hacer pésimo. ¿Cómo podemos vivir con un aire contaminado, ¿cierto? Que produce dolor de cabeza, irritación, etcétera. ¿Cómo podemos vivir inmersos en una serie de relaciones tóxicas, hostiles? ¿Cómo podemos vivir en medio de, en fin, lo que hemos hablado, Sí, ¿cierto? sí. Pero seguimos, de una u otra manera nos aferramos a esa zona de confort porque teóricamente es lo que nos da seguridad, es lo que se debe hacer, es el espacio descrito. Entonces, claro, ahí están nuestros hábitos. Por eso es súper importante lo que tú dices, ejercer el músculo de la voluntad, ¿cierto? Que es la voluntad y el amor son de las pocas cosas que podemos, que cuanto más usamos, menos se gastan, por el contrario, crecen, ¿cierto? Desde dar ese primer paso, con determinación, con voluntad, todos sabemos lo que nos hace mal y lo que nos hace bien. Finalmente, a mayor o menor escala, sabemos. Dar ese primer paso y con determinación, ese primer paso nos lleva a otro, y eso nos lleva al cambio, ¿cierto? Y empezamos a salir de esa zona de confort, empezamos a dejar de reciclar el pasado y de reciclar la incomodidad, la enfermedad, la limitación y cambiarlo, ¿cierto? Por una transformación interior que nos lleva hacia un bienestar y a una liberación creciente. Mm. Bueno, a mí en la universidad cuando estudié economía, pero también mi gran mentor, maestro Darío Sala, me enseñaron la ley de entropía. Y ahí comprendí en más profundidad que en el fondo la entropía es la ley que hace tender siempre al caos, hacia la muerte, que Ujú. es una ley física. Entonces también lo planteaba Gurdjieff, que tenemos que generar negantropía, es decir, una entropía que en el fondo equilibre esa entropía que hace tender al caos. Y para eso, Gurdjieff, por ejemplo, bueno, Darío Salas también planteaba que siempre tenemos que ir generando voluntad, que en el fondo es hacer lo que debemos hacer, aunque no lo queramos hacer, y ir y generándose desafíos, aunque sean chicos.
pero a medida que uno se va planteando un desafío, otro desafío, va subiendo ese músculo de la voluntad y va generando negantropía, porque para el desarrollo de la conciencia, con la entropía no podemos, porque la conciencia es lo contrario a la entropía, es para generar negantropía. Porque el desarrollo de conciencia se requiere un esfuerzo interno, que no desde afuera, sino desde adentro. Y eso yo creo que ahí está una dificultad que tenemos que ir comprendiendo, que tenemos que generar un esfuerzo propio interno, una convicción para ir provocando el cambio, porque desde afuera no funciona. De todas maneras, grande tu mentor Darío Sala, Sí, pues, grande, ¿cierto? Grande. Y bueno, y Gurdjieff todos sabemos, ¿cierto? Lo que calza. Y efectivamente, bueno, en la, en la cosmogonía de los griegos antiguos, ¿cierto? El padre de todo es caos. caos. Es, Orden o a caos, par- ¿no? claro, de ahí surge todo lo demás, ¿cierto? A Sí, partir sí. del caos. Surgen los titanes, las titánides, en fin, y después los dioses, y Urano, y Saturno, en fin, y Zeus. Y finalmente los seres humanos. Mm, Entonces, claro, la entropía es como, es la base, ¿cierto? Es como la materia, la así disparada. Pero ahí viene el yo. El yo es lo que le da orden, ¿cierto? mm, Es lo que de alguna manera es es a través de lo cual instrumentalizamos la creación. Entonces, así instrumentalizamos la creación, la forma, y así es la creación de la vida finalmente, cierto. ¿cierto? Tiene que ir entrando por una geometría, ¿cierto? Y así es Sí, como sí, a partir del caos, ¿cierto? Surge, ¿cierto? El vacío, la luz que se hace sonido, el sonido que se hace geometría, geometría sagrada, y la geometría que se filtra por el corazón, ¿cierto? Por el yo, y eso que se hace vida y se hace forma. qué bonito. Entonces es muy necesario ejercitar ese instrumento. Entonces, en nuestro viaje, ¿cierto? Nuestro viaje evolutivo es justamente el héroe de este viaje evolutivo es el yo, que se va haciendo cada vez más consciente y se va recreando a sí mismo en una complejidad creciente, en una inclusión, en un mundo hermoso, ¿cierto? Cierto. Bueno, partamos profundizando y explicando a todas las amigas y amigos el viaje del héroe. ¿Qué significa el viaje del héroe? Y bueno, la primera etapa entiendo que es como el llamado, ¿no? Bueno, Bueno, tú sí, profundiza, sí, tú sí. eres... No, no, está perfecto. Está muy bien lo que estás diciendo. El viaje del héroe, su primera etapa es el llamado, ¿cierto? Es que el destino viene a golpearte la puerta. Ese es el llamado. Ahora, ¿qué es el viaje del héroe? A grandes rasgos es un viaje de autoconocimiento, es un viaje de conquista de sí mismo, es el viaje de la propia conciencia, ¿cierto? Desde la inconsciencia que despunta la conciencia hacia la autoconciencia y de ahí hacia la supraconciencia. Es un viaje que tiene una, es dinámico, ¿cierto? Tiene una iniciación, una separación de una zona de confort, que es lo que hablábamos, ¿cierto? La inercia. Claro, Es como la cristalización del pasado, de la memoria, ya es como salir de esa zona de confort a través de la llamada, sufrir una iniciación y luego viene el retorno, que es volver con la novedad, volver a contar la historia a la comunidad. Es algo que vamos a buscar, algo que vamos a buscar en un viaje interior. El setting de ese viaje puede ser afuera. Y para eso, claro, entonces como es un desarrollo de la propia conciencia, un viaje de la conciencia es universal, entonces eso está expresado, el viaje del héroe está expresado en las leyendas, en los mitos, en las novelas, en las películas, en fin, mm, en los relatos religiosos, etcétera. Entonces, eh, ahí Joseph Campbell, que fue quien acuñó esto, ¿cierto? Este término, él vio, él estudió, era un estudioso de los mitos de todas las partes del mundo.
él recibió el llamado, porque para hacer su viaje del héroe fue todo el estudio, fue todo lo que descubrió y que después en el regreso, ¿cierto?, a la comunidad nos entregó y gracias a eso estamos hablando de esto nosotros ahora. claro, Y el llamado él lo recibió muy chico, cuando era pequeñito, a los 5 o 7 añitos, cuando su papá lo llevó al Museo de Historia Natural en Nueva York. Entonces, en el Museo de Historia Natural hay una serie de colecciones y él quedó fascinado con la colección de arcos, de flechas, de tótem, ¿cierto? Antiguo de la cultura de los indios norteamericanos, los Cherokee, los Pony, etcétera. Entonces vio eso y sintió un llamado, sintió una vibración, algo resonó en su interior y a partir de eso ya no pudo nunca más parar y estudió, estudió, estudió y desarrolló todo esto y vio que en el estudio tanto de, porque partió con las culturas de los aborígenes norteamericanos, pero siguió con los griegos, con los antiguos indios, con las escrituras religiosas, con las novelas, con el desarrollo del arte, en fin, con los griegos, los egipcios, etcétera, y vio que había un patrón común en todos los relatos, que podían ser distintos, con distintas ropajes en distintas épocas del mundo, pero que en el fondo había una estructura común. Y esa estructura común es lo que él denominó la historia dentro de las historias, el monomito. Y eso es lo que nosotros desarrollamos en la vida. En el fondo, el héroe o la heroína somos nosotros y el viaje es la propia vida, ¿cierto? Entonces ahí vamos, es el encuentro con nosotros mismos, es el descubrir quiénes somos, es un viaje de transformación. Y claro, como tú dices, la llamada es como lo que nos despierta, lo que despierta ese interior que está. La llamada es lo que nos despierta, lo que nos saca de la inercia de la dormición, sí, ¿cierto? Del sueño. Ahora, la llamada es de dónde se expresa en la vida, se expresa en situaciones, pero es una llamada del alma, porque en sí, el fondo, ¿qué es lo que nos ocurre? Pasa que empezamos a divergir de lo que es nuestra misión, empezamos a alienarnos de lo que vinimos a hacer a este mundo. Entonces empezamos a caer en el sueño, en el sueño, en el sueño, el ego se empieza a formar, se cristaliza, sigue la programación, se duerme y el alma, en un momento dado, el alma ya no puede seguir callando y el alma da una señal. Esa señal es la llamada. sí, cierto. Y eso se expresa muchas veces de manera traumática, ¿cierto? Con una pérdida, por ejemplo, porque somos porros, necesitamos un campanazo para despertar. Entonces, muchas veces con una pérdida, que perdimos la pareja. Hoy estaba tan bien y de repente me dijeron que no iba más, fuera. El trabajo, Sí. ¿cierto? La plata, el dinero. La, la plata, el dinero, la reputación. De repente una funa, un linchamiento en la plaza pública, en las redes sociales y hasta luego. Sí, Una guerra, una hambruna, situaciones, cambios violentos, una emigración por sequía, por efecto del cambio climático. En fin, entonces puede ser por situaciones traumáticas que nos sacan de la zona de confort, puede ser también algo más dulce, como la aparición de un don, la manifestación de un don. claro. Sí, De repente empezaste a canalizar, y empezaste a canalizar y te cambió la vida, porque empezaste a canalizar y saliste de tu zona de confort, porque inmediatamente todo el mundo que tenía alrededor, donde tenías estructuradas tus relaciones, etcétera, te empiezan a mirar de una manera especial, ya hay un cambio de frecuencia, a lo mejor la pareja ya no te acompaña, se producen quiebres de algún tipo, de una u otra manera sales de tu zona de confort. mm, También puede ser de otra manera, puede ser de sencillamente una insatisfacción vital, una cierto. depresión, una enfermedad, un diagnóstico de una enfermedad terminal.
mm, pero una sencilla, lo que algunos autores llaman una insatisfacción inspiradora, ¿cierto? Ya nada es como la canción de los Rolling Stones, Satisfaction, que ya nada te produce satisfacción. Entonces, de una u otra manera, esa es la llamada, es una situación que en el fondo es el destino, ¿cierto? Es tu yo superior que te está golpeando en la puerta y llamándote a la acción. sí, Entonces, a partir de ahí, tú puedes oír esa llamada o no. Muchas veces rehusamos al llamado. ¿Y qué pasa cuando rehusamos al llamado? La cosa se complica, obviamente, porque esa es la negación. esa es la negación. Ya, Esa es la negación. segunda parte del proceso, digamos. Exactamente. Rehusar al llamado. Es la negación, es es el miedo, ¿cierto? Es el miedo a enfrentar una situación interior. Es lo mismo que en un duelo. Perdemos a alguien querido y la primera fase del duelo es la negación, porque en el fondo es un miedo a enfrentar un tremendo dolor, un mundo que se abre, un desgarro, ¿cierto? Mm, Entonces, la mayoría de las veces primero rehusamos a la llamada, pero eso redunda en que la situación se agrava y que la llamada después, si, por ejemplo, si la primera llamada era que teníamos un dolor, acidez en el estómago, ya, ese es el llamado. Y no lo pescamos y le metemos antiácido, antiácido, antiácido. Rehusamos a la llamada para hacer el viaje, dejar los malos hábitos, es lo que hablábamos hace un ratito, ¿cierto? Después, el segundo llamado va a ser, señor, aquí está la biopsia de su cáncer mm. gástrico. Ya cambia el asunto, ¿me entiendes? Lo mismo. Entonces, más vale estar despierto y oír lo que el destino, ¿cierto? Las señales del destino, oír la llamada. Correcto. Si Mm. oímos la llamada, bueno, ahí nos echamos a andar. En marcha ya. Y nos ponemos en marcha, Mm, ¿cierto? Y ahí ya viene la fase, dejamos la zona de confort, dejamos el mundo conocido y echamos a andar hacia lo desconocido, hacia el descubrimiento. mm. Y atravesamos ahí un umbral, ¿cierto? Bueno, y si en un momento dado estamos confusos, solos, en fin, el destino, el universo está con nosotros, es benevolente, entonces nos pone aliados, nos pone mentores, nos pone amigos, nos pone ayudantes, nos pone aliados. Pero hay un momento clave que es cuando cruzamos el umbral, ¿cierto? Y eso es tremendo. Por ejemplo, en el mito de la creación, del Génesis, ¿cierto? Está Adán y Eva, el árbol del bien y del mal, y que ya Eva agarra, Eva es valiente, Eva tiene coraje, ella toma la manzana, ¿cierto? Porque es justo lo que hay que hacer. Hay que echar a andar por el camino de la libertad, del libre albedrío, de la conciencia. Toma la manzana, come y se la pasa a Adán. Y después Adán es increíble cuando llega a Dios y les dice cómo comieron de la manzana. Adán le echa la culpa a Eva y le dice, no, si ella me la dio. Imagínate, bueno, finalmente Dios los echa del paraíso. Los echa del paraíso, que es en el fondo la inconsciencia, ¿cierto? El mundo ese paradisíaco pero inconsciente los echa, atraviesan ese umbral Es y como, ahí viene lo terrible que es cuando las puertas se cierran tras ellos. Cruzaron el umbral y echaron a andar por el viaje del héroe lo, humano, lo ¿cierto? que, perdona, Colectivo. disculpa que te interrumpa, lo que estaba diciendo antes Dime. es como la noche oscura del alma que uno tiene que pasar. Digamos, después de estar en marcha, entra a esa noche oscura del alma o también como se ve en las iniciaciones, esas imágenes como de una gran bestia que en el fondo uno tiene que superar a la propia bestia de uno. Sí, exacto. Una vez que uno cruza el umbral, ¿cierto? Ya no hay vuelta atrás. La puerta se cerró tras de uno, tras de sí. Cuando ya, por ejemplo, en la separación de pareja, hablaste con los niños, armaste tu maletita, dejaste la llave ahí adentro y se cerró la puerta atrás de ti, echaste a andar, Mm, ya. Y claro, ahí viene la noche oscura del alma,
exactamente. Viene la iniciación, cualquier iniciación, ¿cierto? Que ahí viene, se abre este espacio de iniciación. La iniciación es morir y renacer. Claro. Hay una muerte. Y Jesús lo dice, los grandes maestros, dice, para poder llegar al yo de adentro, al alma y todo, tienen que morir y renacer. Morir al ego, morir al pasado, morir a los límites, morir a un cuerpo de creencias, en fin. Eh, entonces, en la noche oscura del alma, primero es un desmembramiento interior, es como una fragmentación, una depuración, un morir. Y eso es en la oscuridad, en la noche, es en soledad, es doloroso. De hecho, la noche oscura del alma, desde el punto de vista de la mística cristiana, tiene tres partes. La primera parte es la vía purgativa. Entonces, lo primero es un purgatorio, más tirado para infierno, diría yo. Es como en la primera parte de la Divina Comedia, primero es el infierno, Ah, ¿cierto? Y los nueve infiernos, hay que mamarse los nueve infiernos para después empezar a pasar, ¿cierto?, al purgatorio y al cielo, finalmente. Entonces es lo mismo, primero viene la vía purgativa y ahí uno sufre, claro. más bien siente el dolor, el sufrimiento es previo, el sufrimiento es como la imaginación del dolor, el sufrimiento está antes del cruce del umbral, es como, es lo que imaginamos que puede pasar, es ese miedo y todo, una vez ya puesto en el camino, ya es dolor, ya no es sufrimiento, es la energía, ya porque ya hay una dinámica, ya nos echamos a andar, entonces ya lo vivimos de una manera diferente. Y entonces viene la noche oscura del alma. Esa noche oscura del alma es súper necesaria para que después podamos ver la luz, ¿cierto? Si no pasamos Claro. por la noche no hay amanecer. Si Ahora, no morimos no hay vida. ahora uno se podría quedar, o uno se puede quedar pegado, ¿no? En la noche oscura el alma y después tiene que volver a repetir de curso y volver al mismo proceso quizás en otras vidas, ¿no? Bueno, menos mal que existe la reencarnación, ¿cierto? Porque muchas veces no solamente nos quedamos en la noche oscura del alma, sino que nos morimos en el viaje del héroe y no alcanzamos a regresar para contar el cuento en la comunidad en esta propia vida, ¿cierto? Ah, cierto. ¿Cuántas veces morimos en el viaje físicamente? Entonces, en ese sentido, el viaje del héroe es holográfico. El viaje del héroe puede durar media hora, ¿cierto? Como es una meditación. Una meditación es un viaje del héroe, en que cerramos los ojos, entramos en la noche oscura del alma, en nuestra profundidad, soltamos el pasado, soltamos todo, nuestras creencias, todo, 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 entramos en nuestra propia profundidad, sin red, ¿cierto? Y ahí aparece lo que tenga que aparecer y soltamos y viene, en fin, y después volvemos, ¿cierto? Regresamos, después de esa iniciación cotidiana, de ese trance místico cotidiano, volvemos y volvemos renovados, volvemos más frescos, con mayor conciencia, y eso es lo que compartimos con nuestra comunidad, con nuestra pareja, nuestra familia, con el mundo. Bueno, es chiquitito, ¿cierto? Pero también el viaje del héroe es el viaje de toda la humanidad y es el viaje de nuestro yo, de nuestra alma, en su transmigración, en las cientos de vidas que hemos recorrido, ¿te fijas? Y que seguimos recorriendo. Correcto. Entonces, claro, nos podemos quedar pegados en la noche oscura del alma, sí, nos podemos quedar. Por eso es tan importante darnos cuenta cuándo es el viaje del héroe y cuándo no es el viaje del héroe. Porque es diferente la noche oscura del alma, una noche oscura del alma real, que estar pegado en el rol de víctima. Cierto. ¿Te Claro. fijas? Mm. Que estar encarnando el rol de víctima y que todo es culpa de los demás y que soy tan malo y que me va tan mal y que tengo tan mala suerte y que ayúdenme y de que aquí y que allá. Y eso es diferente, eso es una expresión de la enfermedad. Eso es justamente no haberse hecho responsable de sí mismo y de ser el protagonista de la aventura de tu vida, que es el viaje del héroe. Mm. Entonces la verdadera noche oscura del alma es distinta, ¿cierto? Entonces, Y si morimos, ¿sí? Por bien, favor, dale. no, no, y que con lo que estás diciendo, entonces se relaciona la noche oscura, después viene todo el trabajo con el ego, ¿no? Porque si mientras no nos despeguemos o no nos demos cuenta que estamos funcionando con ese ego,
seguimos pegados también. O sea, para hacer la transformación, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el ego ahí? Claro, en la noche oscura del alma, mira, en la primera parte del viaje del héroe, la iniciación tiene que ver con el ego, tiene que ver con la madurez del ego y tiene que ver con encontrarnos con nuestra sombra, con nuestros miedos, ¿cierto? Con nuestras propias obstrucciones al desarrollo, con nuestros traumas, en fin, con nuestra propia pesadilla, ¿cierto? Entonces, claro, la primera parte de la noche del ego es esto, por eso él es la vía purgativa, es mirar todo y poder purgar, limpiar. ¿Limpiarnos de qué? Limpiarnos de la programación finalmente, pues. ¿Cierto? Claro, si el ego está hecho del programa, el ego está el ego es muy necesario, ¿cierto? Tiene esto que tú decías, la negantropía, es como el brote de la negantropía, que va creciendo y todo, pero se va contaminando y se va eh, creyendo una historia, que es la historia de la programación. Entonces, la primera parte, en la noche oscura del alma, la vida purgativa, es depurarnos, limpiarnos de la programación. Y eso es lo que, por ejemplo, un tipo de retiro de noche oscura del alma son los retiros. Recuerdo los retiros que hice durante mucho tiempo con un equipo magnífico aliados que tenía, ¿cierto?, en ese camino. Eh, bueno, la gente partía, era salir de la zona de confort, subirse a un bus, llegar a un lugar diferente. eh, Una vez llegado a ese lugar distinto, ya como que no había vuelta atrás, pero el verdadero umbral se cruzaba cuando en un momento dado, ya en una especie de rito, se entregaban los afectos, los hijos, las parejas, todo como al cuidado de la existencia, ¿cierto? Y ahí uno quedaba solo, ¿cierto? Desnudo, consigo mismo, en su noche oscura del alma, por decirlo así. Y lo primero que se trabajaba en esa desnudez, en esa noche, ya no hay excusa, no hay nada, no hay roles, hay otras reglas, porque son las reglas de la dimensión interior, del inconsciente. Lo primero era la programación materna y la programación paterna. Mm. En el fondo, el dragón materno y el dragón paterno. El dragón materno que te devora, te sobreprotege, te dice que es aquí, mijito, no vaya más allá, que te mantiene en su útero, la zona de confort, que puede ser tóxica y que no te deja, Mm. que no te da espacio para la liberación y salir más allá. Y por otro lado, el dragón masculino, el padre que te dice, no, no eres capaz, no vas a poder, yo sé mucho más que tú, las cosas son así, el dogma, te fijas, el patriarca, entonces te inhibe, te amedrenta y finalmente te quedas ahí. Y era a lo primero que había que enfrentar el dragón femenino y el dragón masculino, materno, Mm. paterno, la programación. Qué ¿Ya? bueno. Y eso en el camino de la alquimia también es lo mismo. La alquimia tiene tres partes, ¿cierto? Lo primero es el nigredo, que es lo negro, ¿cierto? Es la noche oscura, es la depuración del metal, y después viene recién el albedo, que es el día, el alba, ¿cierto? La luz, y después el rubeo. En el caso de la noche oscura del alma, primero está la vía purgativa, luego está la vía iluminativa, la luz en que uno Ujú. empieza a ver. Primero se depura, vomita, hace todas las cosas, igual que en la enfermedad Claro. del cuerpo, y después empieza a mirar, empieza a mirar, empieza a mirar, y empieza a mirar quién es. Y en ese mirar quién es, empieza a filtrarse el yo de las dimensiones superiores, Y ahí, el ahí- yo álmico, ahí parte el ¿cierto? proceso de transformación, ¿no? Con esa despertar, ¿no? Exacto, eso es lo que en la psicología junguiana se llama el camino de individuación, en que a partir de esta serie, de esta asamblea de yoes que hay en nuestro interior, rasgos, neuras, etcétera, poco a poco empezamos a limpiarlo, a dominar esta entropía egótica que andamos trayendo dentro, ¿cierto? Y poco a poco empezamos a caminar hacia la individuación, hacia la unificación, ¿cierto?
es como en la leyenda artúrica, ¿cierto? El rey Arturo y los caballeros que llegan por aquí, por allá, ¿cierto? En esta asamblea de caballeros, que para hacerse caballero ya hay toda una iniciación, pero finalmente es, ¿qué es lo que une a estos caballeros de la mesa redonda? El rey, y el rey es ese yo superior, ese es el camino de individuación, ese es el camino de transformación. En los alquimistas, la transformación del plomo al oro, Claro, ¿cierto? claro, claro. Entonces, el viaje del héroe finalmente es, una, es un camino hacia darnos cuenta de qué metal estamos hechos, hacia Mm. una revelación de nosotros mismos. Y después de ese proceso viene como el ermitaño, ¿no? Entiendo, donde Así pues. la Bueno, recompensa, la intuición, el amor, dale, dale, claro, exacto, pero antes de eso viene lo que llaman el tesoro, el tesoro. ¿cierto? Después de, sí, de la noche oscura del alma, ¿cierto? Entramos en esta caverna, en este encuentro con nuestro demonio, la programación, en fin, etcétera. Finalmente atravesamos eso, empezamos a armarnos en la luz y, y cuando empieza a aparecer la luz, el albedo, ¿cierto? La vía iluminativa, empezamos a ver quiénes somos y ese es el tesoro. Y Como en una, ese quiénes es como somos, una recompensa, ¿no? bueno, es como la consecuencia natural a la determinación, al coraje, al instinto de trascendencia, al ir más allá. Entonces ahí empezamos a ver quiénes somos y qué venimos a hacer a este mundo. Empezamos a ver cuál es nuestra misión. Y en el quiénes somos, como dice nuevamente nuestro querido Emilio Carrillo, descubrimos nuestro kit de encarnación. Y en el Ah, kit de encarnación están nuestros dones y talentos. Hay una arma divina, una herramienta, ¿cierto? Que es la que fuimos a buscar ahí al fondo de esa caverna. claro. eh, la fuimos a buscar y nos hacemos de este tesoro, ¿cierto? De este don, de esta vibración, de este conocimiento, de esta medicina, de esta capacidad de inventar, en fin, cada uno en su diversidad. Y, y eso, eso es clave, ese encuentro. Eso cambia nuestra vibración, nuestra frecuencia, y nos da un norte, ya sabemos para dónde va, ya sabemos lo que tenemos y lo que somos. Y ahí entramos a la fase del ermitaño. La fase del ermitaño es como una fase de adecuación, de acostumbrarnos a ese nuevo yo. Es como poder dominar de alguna manera el instrumento. Por ejemplo, en las iluminaciones de tantos maestros. Eckhart Tolle, por ejemplo. Eckhart Tolle, cuando Mm. se tuvo a los 29 años, ¿cierto? Se iluminó a partir de una crisis tremenda, de una noche oscura del alma que se quería matar. Pero bueno, finalmente hizo todo su proceso, encontró su tesoro, se iluminó y después anduvo de ermitaño por los parques de Londres, ¿cierto? Anduvo como 2 años por los parques de Londres, como un torrante, como un homeless, porque en éxtasis, ahí es como adaptándose de alguna manera en el silencio, en la no interacción, adaptándose a esa nueva frecuencia interior, adaptando el cuerpo, se producen muchas transformaciones, ¿cierto? Adaptándose ahí hasta que finalmente empezó a sentirse cómodo en esa piel, en esa vibración, empezó a sentirse cómodo y empezó a sentir la necesidad de compartir ese regalo, Mm. esa visión. Y ahí es esa es la fase del ermitaño. Es magnífica. Es una tentación quedarse ahí. Sí, ahí, Es una tentación. ahí donde pasa también, Ignacio, que uno se empieza a desadaptar socialmente, ¿no? Un poco los amigos ya no son tan amigos porque como que estamos hablando lenguajes distintos, te vas sintiendo como solo frente a situaciones. Entonces también ahí hay que ir comprendiendo lo que está sucediendo con uno y por qué ya no siente lo mismo que antes, ¿no? Exacto. Cambian muchas cosas. Cambian las motivaciones que Eso, tenías antes. Es que ya claro. no eres el mismo de antes. Que entonces cambia la motivación, cambia el punto de encaje con la tercera dimensión. El punto de encaje
en las relaciones, cambia tu frecuencia. Si finalmente, ¿por qué estamos relacionados nosotros dos en esta conversación? Por nuestra frecuencia, por una afinidad de frecuencia. ¿Quiénes nos están escuchando o viendo en este momento? Es gente que tiene afinidad de frecuencia, ¿cierto? Entonces, en el viaje cambia nuestra frecuencia y por lo tanto se pagan costos, sí, sí. A veces el costo está en el matrimonio, en el grupo de amigos, en fin, hay costos diversos, pero es que no puede ser de otra manera. Es como, pongo el ejemplo por ejemplo, llega a la consulta alguien que es adicto al alcohol. Entonces está adicto al alcohol y quiere salir de ahí porque sabe que le hace mal y le ha traído varios problemas y tocó fondo. Ya, y finalmente tiene éxito y sale del alcohol, entonces va al asado con los antiguos amigos, ¿cierto? Va al rito y va al asado una vez, ya, y se ríe aquí y allá, va la segunda vez, ya no lo encuentra tan gracioso, a la tercera lo encuentra una lata. Sí, Se ríen siempre de lo mismo, las mismas tallas, la misma densidad, la misma pesadez. Finalmente la cuarta vez ya no asiste a la invitación. ¿Te fijas? sí. Entonces, hay un rito sacrificial en el desarrollo, en la evolución de la conciencia. Entonces, sí, sacrificamos situaciones, pero en pos de un bien mayor. Lógico, Entonces, lógico. en la etapa del ermitaño, ¿cierto? Tiene que ver con eso, con dejar atrás, con estar en nuestra soledad, en nuestro silencio, en nuestro propio laboratorio, en nuestra meditación, en acostumbrarnos a nuestra nueva vibración, hasta que sentimos la necesidad de compartir esto con nuestra comunidad. Y ahí viene la fase del retorno, del regreso, El regreso, claro. el regreso. Ahora, Pero ahí ya, disculpa, antes dime. de volver al regreso también, ahí cuando uno está en ese proceso de transformación, empieza a conectarse también con la intuición, con un amor más profundo a veces, ¿no? Con un amor más impersonal frente a los terceros, es decir, uno pierde, pero también empieza a ganar no sé cuál es la palabra, esa emoción profunda frente a la vida, ¿no? Bueno, claro, hay una transformación. Más que pérdida y ganancia, hay una Bueno, transformación. eso, Sí, claro. hay un dejar atrás, sin duda, pero hay un dejar atrás en función de algo que aparece, ¿cierto? Es como que si vamos cargados por una cuesta con una mochila llena de piedras brutas y de repente encontramos una bolsita con piedras preciosas de diamantes, obvio que vamos a cambiar las piedras unas por otras, Sí, ¿cierto? Hay una transformación, hay una alquimia, claro. sí. Y en esa transformación vamos encontrando el tesoro, y el tesoro tiene que ver con una calidad de conciencia diferente, ¿cierto? Es pasar de la conciencia egótica, limitada, neurótica, etcétera, ¿cierto? A la autoconciencia, a un punto de integración en que nos alineamos en que somos como, logramos una coherencia entre nuestro cuerpo, nuestros instintos, nuestra alma, ¿cierto? Una integración. Entonces, ahí obviamente entramos en una dimensión mayor de nosotros mismos y ya la, la inteligencia ahí es la inteligencia, no es la inteligencia del ego, es la Claro. inteligencia de la supraconciencia. Y la inteligencia de la supraconciencia es la intuición. Entonces, en este regreso volvemos intuitivos, volvemos amorosos, volvemos con el corazón abierto. Si en un principio el que salió en el viaje era el ego pelado con todas sus limitaciones, la que vuelve es el alma a expresarse, ¿cierto? Al mundo vuelve, como en esa canción de Fito Páez, ¿cierto? Yo vengo a ofrendar mi corazón, vengo a ofrecer mi corazón, ¿cierto? Eso es lo que vuelve un alma a ofrecerse a la comunidad, al mundo. Entonces, ahora el ego es necesario, pero es un ego funcional que vuelve con esa alma. El ego vuelve como secretario de esa alma, Y ahí ¿te se fijas? produce, Pero a- ahí se va produciendo la integración, ¿no? Después del regreso, uno se integra, ¿no? claro, eh, la integración tiene que ver con poder hacer funcional ese don que tú traes,
ese producto que traes, hacerlo funcional al medio, ¿cierto? Al medio, a la tercera dimensión, a la sociedad, hacerlo funcional. Pero en el fondo, y entonces ahí vas materializando la vida que quieres llevar finalmente. Es una vida, vas materializando tu querer, tu ideal de vida, de acuerdo a tu ser espiritual. Entonces, y da lo mismo el don que traigas, el producto que tú ofrezcas, puedes traer una receta mágica para hacer una tortilla de patatas magnífica, ser un cocinero, o puedes ser un físico teórico, un inventor, o traer el remedio contra el cáncer, en fin, da igual, porque lo importante, lo real, eso es como la ropa, es como el pretexto, lo importante es quién trae eso, ¿te fijas? Porque en el fondo lo que tú traes al retorno es traes el cielo a la tierra. ¿Y el cielo en qué viene expresado? Viene expresado en tu vibración, viene expresado en tu mirada, viene expresado en tu presencia. En el fondo vuelve una presencia que desarrolla una acción. Tu acción es la de comunicar, la de vincular, la de ser un activista de la conciencia. ¿Te fijas? Claro, pero eres tú. El regalo eres tú, Mm, Edgardo. mm, Entonces, da lo mismo, cada uno en claro. su don y en su talento. Esa es la gracia del universo, es la diversidad. O s- Pero el regalo eres tú. o sea, ahí pasamos como de un mundo ordinario a un mundo extraordinario, se puede decir. Absolutamente, claro. De hecho, el viaje del héroe consiste en eso. El mundo conocido, el mundo ordinario, la zona de confort, de repente se rompe por esta llamada del destino y ahí entramos en lo desconocido, en lo extraordinario, y eso es lo que traemos de vuelta, ¿cierto? Ese aroma, ese cielo, ese descubrimiento lo traemos de vuelta a lo ordinario. Y así vamos avanzando. El camino es como el algoritmo de la evolución. Mm. Ahora, este viaje, tal como tú lo planteas, tenemos que tener claro que uno se cae de repente en el viaje y tiene que volver y hay que estar siempre procesando, trabajando, observando, te caes, te subes de nuevo. No, no es que de un día a otro así la transformación es total, ¿no? Claro, el viaje es En espirales. Ah, en espiral, ¿cierto? Y es ondulante. Es ondulante y en espiral, y es todo el rato, el viaje es ah, todo el rato. Y el viaje de uno impacta en el otro. ah, Por ejemplo, como terapeuta, ¿cierto? Como terapeuta, muchas veces fui la figura del mentor en mm, la vida de alguien. sí, Por ejemplo, siempre el viaje del héroe también es un desafío que se presenta cuando contravenimos la expectativa. Me tocó atender muchas veces jóvenes, adolescentes, más bien de género masculino, ¿cierto? Que la llamada que tenían en su viaje el héroe era que empezaban a descubrir de que eran homosexuales. Imagínate, pues, una tremenda llamada que fueron a un lugar y en lugar de gustarle la niñita, le gustó el cabro, el amigo, aquí. Tremenda llamada y rehusar a la llamada y no, y tratar de pololear. En fin, finalmente ya no hay caso y va a consulta con su noche oscura del alma y ahí aparece el mentor, en este caso era el terapeuta, ya que lo entiende aquí, ya y lo ayuda, es un aliado y ya, bueno, y finalmente hay que, ya, lo asume y hay que comunicarlo, entonces aparecen los papás en la consulta, los papás y el chiquillo. Entonces el chiquillo comunica su verdad interior. Eso es cruzar el umbral, ya no hay vuelta atrás, lo comunicó, lo dijo, expresó su verdad. La mamá, la mamá siempre lo había sabido. Y le da un abrazo y lo quiere y ya, y le da lo mismo finalmente. Pero el papá, ahí empezaba el viaje del héroe para el viejo, para el papá. claro, Empezaba claro. su noche oscura del alma. ¿Cómo es posible? Se le desordenaban las creencias, empezaba el conflicto. Entonces, lo que era
el viaje del héroe para el joven, para el adolescente, al cruzar el umbral y comunicarlo, desataba el viaje del héroe en el padre. Y así es como de carambolas en la vida, es un tejido, es como es la evolución. sí. Entonces hay viajes del héroe que duran toda una vida, ¿cierto? La vida en sí, el viaje del héroe, pero dentro de ese viaje hay múltiples viajes del héroe que vamos desarrollando, ¿cierto? Por Mm. eso digo que el viaje del héroe es holográfico. Sí, maravilloso. Y en este proceso de ascensión, Ignacio, ¿cómo se va relacionando el tema de las dimensiones? Que tú también los planteas y cada vez se habla más, pero quizás a veces no se entiende tanto. ¿Qué significan? Antes hablaste de la segunda dimensión también, has hablado bastante de la tercera dimensión, pero ¿qué van significando estos procesos y cómo se relaciona con el viaje del héroe? Bueno, como tú muy bien lo dijiste hace un rato atrás, ¿cierto? El desconfiar de la propia historia representa un primer paso hacia la liberación. Y la propia historia está condicionada, está planteada por la cuarta dimensión, que es la dimensión de la conciencia colectiva, ¿cierto? Es la dimensión del pensamiento, de la expectativa, es esa dimensión manipulada que nos dice lo que es real y lo que no es real, lo que es el bien, lo que es el mal, que te fijas, entonces la que nos limita en un rol, en una visión, en una comunidad. Entonces, cuando entramos en el viaje del héroe y empezamos a mirar esta historia y empezamos a mirar esta programación y a descubrirla, empezamos a descubrir el juego de la cuarta dimensión, la manipulación de la cultura, la manipulación de la media, de la política, de la religión, la manipulación de grupos de poder, la manipulación de la élite, en fin, de la manipulación de diversas fuerzas, ¿cierto? Que les conviene un cierto statu quo. Ahí es donde hablamos de estas fuerzas parasitarias, ¿cierto? Que se Claro. alimentan de nosotros, ¿cierto? Entonces, pero bueno, Perdona, un minutito. Esta, dime. esta cuarta dimensión no es física, ¿no? No, esta es la cuarta dimensión que al comienzo de esa película increíble, ¿cierto? Increíble, que recomiendo de corazón para todos, que es Matrix, cuando Morfeo le habla a Matrix, perdón, Morfeo, Aneo, que es a Neo, el Aneo, mentor de Neo, ¿cierto? claro. Después de que ha cruzado el umbral Neo, y Morfeo le planta la pastilla azul o la pastilla roja, ¿cierto? El mantenerse en la zona de confort, en la descripción de la Claro. Matrix y ser funcional a ella, o la pastilla roja, que es la pastilla del despertar, y Neo la roja. Ya, toma la roja y ahí entra en su noche oscura del alma, Neo, y Morfeo le habla de lo que es la Matrix y le dice, la Matrix está en todas partes. La Matrix tiene que ver con lo que sientes, con lo que piensas, con lo que haces, pero está más allá de la materia. La Matrix es una prisión de la mente. Mm, ¿Te fijas? Es una ya. prisión de la mente. La Matrix son los límites del sueño, ¿ya? Y la Matrix hace todo lo posible para mantenernos en ese sueño dormido. Ahora, como dice Joseph Campbell dice, no lo voy a decir textual, pero algo parecido, dice, la vida depende de tu propio hacer. No sacas nada con echarle la culpa a los demás. Mm, Por lo tanto, aquí más que empezar a ver quién nos parasita, cuál es la élite, si son los Anunnaki, si son los, en claro. fin, Reptilianos, qué sé yo. reptilianos, etcétera, 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 que puede ser que es interesante también verlo aquí y allá y toda una historia, una cosa que parece como eh, Tiene sentido, conspiranoica, pero tiene sentido también. claro. Pero lo que no tiene sentido es cargar la responsabilidad del viaje o la imposibilidad de la realización del viaje del alma a ellos. Más Perfecto. bien hacernos responsables y entonces, ¿cómo salir de ahí? ¿Te fijas? ¿Cómo evitar que nos parasiten? Y eso
y ahí los responsables somos nosotros. Entonces, en, este, en esta conquista dimensional, ¿cierto? Tenemos que conquistar la cuarta dimensión. Y la cuarta dimensión es justamente es ir más allá de la programación, Sí, darnos porque cuenta del juego. ahí está todo el inconsciente colectivo también, ¿no? En la cuarta dimensión, ¿no? Sí, la cuarta dimensión es una dimensión que vincula las tres primeras dimensiones que son físicas, ¿cierto? Hasta la cuarta como dimensión vinculante de las otras cuatro dimensiones en un esquema de 9 dimensiones, ¿cierto? Que son suprafísicas. Entonces, en la cuarta dimensión está es ese plano, ¿cierto? Que alberga nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro inconsciente personal, donde están nuestros complejos, nuestro karma, nuestra historia, nuestras vidas, las historias de nuestras vidas pasadas, y el inconsciente colectivo, que es como la mente unificada, que es el gran inconsciente, ese gran espacio donde está, que es habitado también por nuestros guías espirituales, nuestros maestros, por los seres de luz, etcétera, por los maestros ascendidos. Entonces, en la medida que vamos limpiando esta cuarta dimensión, ¿cierto? Que vamos sacando la programación, que vamos sacando la neblina, que vamos despertando del sueño inducido, ¿cierto? Por la programación, empieza a entrar luz en nuestro campo astral. La cuarta dimensión es el campo astral. Empieza a entrar luz y empiezan a filtrarse en este campo astral las dimensiones sutiles. Y ahí empezamos a recibir otra información. Ignacio, Esas dimensiones sutiles, los arquetipos, ¿sí? sí, Dime. antes de entrar disculpa que te interrumpa nuevamente, pero que tiene que ver, en esa cuarta dimensión, ¿cuál es la importancia también, por un lado, el desarrollo de la meditación que tú haces y, por ejemplo, los sueños lúcidos, de alguna forma, para poder entrar más consciente a esa cuarta dimensión? ¿Es importante? Es súper importante, claro, sí. En el fondo, lo que hablábamos de la negantropía, el fortalecimiento del yo, ¿cierto? Eh, nosotros entramos en ese campo, estamos todo el tiempo en ese campo astral, todo el tiempo, Ah, pero entramos en una dimensión, en la dimensión más oscura de ese campo astral, en una dimensión más profunda de ese campo astral, en los sueños. Entonces, ¿el sueño lúcido en qué consiste? En mantener una cierta conciencia, en mantener un yo despierto, en aún entrando en los planos más oscuros del plano astral, mm, ¿ya? Entonces poder ser dueños de nosotros mismos, dueños de nuestro sueño, poder dirigirnos y no perdernos en la inconsciencia, mm, en el fondo. Hasta aquí nosotros como humanidad hemos explorado tres estados de conciencia. Uno, la vigilia, que es, ¿cierto? La vigilia ordinaria, con claro. el ego como conductor. El sueño sin sueños, el quedarnos dormidos, ¿cierto? Y el apagar la tele en el sueño. Y por otro lado, el mundo onírico. Pero en el mundo onírico hay un yo que no controlamos ese yo. Es Mm, un yo inconsciente, que traemos imágenes de ese mundo, pero traemos imágenes desde la inconsciencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la meditación, en el adiestramiento de sueños lúcidos, en el adiestramiento en las proyecciones astrales? Es, en el fondo, educar la atención de tal manera de poder ir penetrando ese campo astral, ¿cierto? Cada vez más, pero manteniendo la atención, mm, manteniendo un yo, manteniendo un ojo despierto, mm, ¿ya? Y bueno, y en ese mantenernos despiertos en la medida que vamos profundizando en el sueño, en las capas del sueño, eso es la iluminación. Como decía Jung, la iluminación no es fantasear con figuras de luz. La iluminación consiste en iluminar la oscuridad. Entonces, en la medida que estamos despiertos, ¿cierto? Y vamos penetrando esa capa astral,
nos vamos limpiando, limpiando, limpiando de los parásitos, limpiando la programación y empezamos a poder ver los arquetipos de luz. Y los arquetipos de luz son estos maestros, son nuestros guías, es nuestro yo superior finalmente, es el sí mismo como supremo arquetipo en la psicología junguiana, el yo superior. Entonces empezamos a eh, hacer ese camino hasta finalmente llegar ahí y, y darnos cuenta que en el fondo todo esto que hemos recorrido, el pequeño yo, todo esto es una proyección de aquello. En el fondo es como un cambio de identidad, es un Mm, viaje tremendo. Ese es el viaje grande del héroe, ya, finalmente. perfecto. Es un Y, y, viaje a- transdimensional. y al hacer ese trabajo, Ignacio, de los sueños lúcidos, la meditación, también nos permite que cuando ya este cuerpo físico ya se le acaba su vida útil, nos permite entrar a otra dimensión en forma más consciente también, ¿no? Claro, es una súper buena inversión. Mm, Claro, es una muy buena inversión, porque en el fondo en la meditación, ¿qué es lo que hacemos? En la meditación es un cambio de foco. Vamos entrenando el foco de la conciencia, que en general nuestra conciencia está enfocada hacia el mundo de la forma. claro, claro. La forma es expresada en la apariencia física, también en las formas mentales, ¿cierto? En los pensamientos y en la forma. Y todo el rato puesta ahí. Cuando entonces, en la meditación lo que hacemos es entrenar un cambio de foco, pasar de la figura al fondo, Mm, sacar, ¿cierto?, la atención, ¿cierto?, y la conciencia, disociarla de la figura, del pensamiento, del otro, de la teleserie de la vida, etcétera, y ponerla en el fondo. Y ese fondo, ese fondo no cambia, ese fondo es inmutable. Todo el mundo de las formas es impermanente, es parte del estar en esta dimensión, la impermanencia. Entonces, cuando sacamos la conciencia del mundo de las formas y empezamos a descubrir ese fondo psíquico que es permanente, ¿cierto? Ese fondo es al fondo al que nos plegamos cuando desencarnamos. Entonces es un estupendo ejercicio sí, en sí, claro. cuanto a qué, en cuanto a perderle el miedo al morir, porque cada meditación es un morir, ¿cierto? Cada viaje del héroe es un morir. Entonces es perderle un miedo al morir, al dejar el mundo de la forma, al dejar la estructura, al dejar todo el sueño, ¿cierto? Al dejar la identidad, al dejar el yo. Y eso nos acompaña en el momento del morir Mm, y hace nuestro tránsito, lo hace mucho más consciente, lo hace más plácido, lo hace más confiado, claro. ¿cierto? Vamos al encuentro de eso que ya somos y que ya conocemos. ¿Y cómo lo conocemos? A través del entrenamiento en la meditación, en los sueños lúcidos, en las proyecciones astrales. Una maravilla, una maravilla. Bueno, vamos a la quinta dimensión ahora. Bueno, la quinta dimensión es una dimensión encantadora. Y vamos hacia la quinta dimensión como seres humanos, justamente, vamos a la quinta Sí. dimensión, Se supone ¿cierto? que eso Vamos, estamos entrando como planeta a una quinta dimensión, ¿no? claro, exactamente, hacia allá vamos como planeta, porque obvio el planeta, la madre Tierra, Gaia, también evoluciona y Claro. tiene toda una parte espiritual, ¿cierto? Energética, vibracional, espiritual. Y esa vamos entrando con ella a la quinta dimensión. Y la quinta dimensión es la dimensión de la creatividad y del amor incondicional. Claro, de las relaciones amorosas, ¿cierto? De la inspiración. Y es como plegarse a este presente creador. Eso es la creatividad. Y el tiempo en esta quinta dimensión es la sincronía. El tiempo ya no es el tiempo lineal, causal, ¿cierto? El tiempo ahí se expresa en un tiempo como en la relación de las cosas, del sentido de las cosas, y eso es la sincronicidad. Entonces, es un mundo muy diferente y por lo tanto es bendito que vayamos navegando hacia allá,
porque vamos navegando hacia otra manera de relacionarnos con nosotros mismos, entre nosotros, ¿te fijas? Y ya no es yo y tú, es el nosotros, es el vínculo, es Venus, es el chakra del corazón, Anahata. Eso es la quinta dimensión. Mucho más Entonces, telepático, ¿no? es telepático, amoroso, es, claro, porque hay muchas fronteras que se pierden las fronteras. Entonces, es mucho más real, ya no cabe la mentira, no cabe el ocultar las cosas, no, es mucho más real, es telepático. Eh, Ahí se da en que todos somos uno, efectivamente, en También que tú eres también yo y yo soy tú. también con otros seres sintientes, me imagino. Claro, hay gente que en esta misma dimensión tiene el don de hablar con los árboles, con los animales. Yo vivo, mi familia inmediata, porque estoy de alguna manera en la fase del ermitaño, ¿cierto? Viviendo en los bosques del sur. Y mi familia inmediata acá son dos perros que tengo. Y yo hablo con ellos, te prometo que sé lo que me dicen, les hablo, conversamos. Es increíble. Y salgo afuera y están los árboles y también, en fin, es impresionante. Entonces, claro, hay una relación, hay un idioma universal que empieza a hacerse patente, ¿cierto? Y que es inmediato, es el mundo cuántico. Qué bonito. Sí, ¿Y, y tú sientes que ya sí, estamos de alguna otra forma introduciendo en ese mundo? absolutamente, claro. Mira, cuando, eh, cuando tú me llamaste para esta entrevista, ese mismo día, poco antes yo estaba pensando en ti. ¿Qué es eso? Estaba pensando en ti. Y no bien estaba pensando en ti cuando veo, pum, WhatsApp, Edgardo. Eso nos está pasando a cada rato con todo. Mm. Ya de aquí a poco el celular no lo vamos a necesitar. Basta con seguir desarrollando la glándula pineal, que está despertando y despertando. Ese es nuestro celular, la Esa, glándula pineal. esa glándula pineal la podemos ir potenciando también con la meditación, ¿no? Absolutamente. Con la meditación, hay meditaciones dirigidas, ¿cierto?, al desarrollo del sexto chakra, ¿cierto?, del ajna chakra. Eh, con la meditación, con el desarrollo de la mente abstracta, Abstracto, también, ¿te fijas? claro. Con preguntas que nos hacemos a nosotros mismos. Cuando nosotros nos preguntamos cosas trascendentes, ya, las preguntas existenciales, eh, de, quién soy, dónde estoy y qué hago al respecto, que son como las preguntas Ah, existenciales, eh, al tiro hay una asistencia del universo y es como ese viejo dicho sufi que dice que cuando uno da un paso hacia Dios, Dios da 1000 pasos hacia uno. Entonces la asistencia se manifiesta en muchos planos. En el plano físico se manifiesta en mayor irrigación del cerebro, en neuroplasticidad, en que la pineal empieza a llenarse de energía, en que despierta en el plano energético despierta la pineal, entonces empezamos a ver más, empieza la asistencia desde todos los planos, empiezan los guías, los maestros a manifestarse. Entonces, ante una simple pregunta, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? mm, qué bonito. Y cuando meditamos, claro, cuando en ese acto de determinación de la meditación, que soltamos todo y respiramos por acá, por el entrecejo, y prendemos, ¿cierto?, nuestro interior, es increíble cómo la pineal despierta y se conecta y se enciende. Qué fantástico. Bueno, vámonos después a la secta, ¿no? Que tú algo hablaste anteriormente de la geometría sagrada, tiene que ver con la sexta dimensión, ¿no? Claro, la geometría sagrada, exacto. Es donde algunos le llaman Platonia, porque es como el mundo de las ideas, ¿cierto? Ah, Es donde se arma la forma de la vida, las ideas, la, es la geometría sagrada que
si nos venimos desde la novena dimensión, ¿cierto? Que es la dimensión más del vacío, y esa dimensión del vacío, vamos a hacer el camino inverso, de arriba para abajo, ¿ya? Porque es como una Dale. causación descendente. Eh, el vacío se hace vibración, ese es el bosón de Higgs, ¿cierto? La primera como manifestación del vacío en esa primera vibración. Esa vibración se hace luz, ¿cierto? Y se hace verbo. En un principio era el verbo. El verbo es sonido, es el om, es Claro. es el sonido de la creación, om, ¿cierto? Ya. Entonces tenemos vacío, luz, vibración, que es la octava, ¿cierto? La séptima es la vibración, eso se hace sonido. Cada vez se va haciendo como más densa la expresión de la conciencia. Primero es del vacío y se va densificando, densificando hacia el sonido, y es en la séptima dimensión que se hace forma, se hace geometría, geometría Dale. sagrada a nivel de la sexta dimensión. ¿Ya? Entonces, esa geometría sagrada es la que pasa por la quinta, por la dimensión del corazón, y ahí encarna, a, se va haciendo cada vez más densa, hasta que encarna en lo que son las moléculas. De alguna manera engancha con la fuerza de las primeras dimensiones, con la fuerza tremenda de la primera dimensión, que es la fuerza gravitatoria, la segunda dimensión, que es la fuerza de la vida, ¿cierto? De las partículas, de los virus, de las bacterias, etcétera. Y entonces encarna con esa fuerza, y esa geometría sagrada se hace molécula, se hace química orgánica, se hace organismo, y se va armando el milagro de la creación. Entonces, en esa sexta dimensión están las formas primordiales. Por ejemplo, cuando alguien hace yoga, ¿cierto? Un hombre, una mujer, cuando uno ve los cuerpos de los yogis, son unos cuerpos hermosos, ¿sí o no? Tú ves Sí. el cuerpo del yogi, el cuerpo de la yogini, de gente que se ha dedicado al yoga, ¿cierto? Y está ahí y todo. ¿Y qué es lo que hace? Cuando uno se pone en la mata y se pone a hacer yoga, ¿qué es lo que hace? Trae la sexta dimensión, la dimensión de la forma, trae la geometría sagrada, trae ese ideal del cuerpo, ¿me entiendes? Y lo encarna, lo trae acá. En la séptima dimensión, que es la dimensión del sonido, eh, claro, también es una vibración tremenda, ¿cierto? Que se hace forma y se hace vida. ¿Y Es qué la, hacen los grandes? es Sí, la carretera de la luz, le dicen, ¿no? la carretera de la luz, claro, ahí parte, ¿cierto? Exactamente, parte de la séptima a la octava dimensión, la carretera de la luz, que es la senda al hiperespacio, de acuerdo a la ciencia contemporánea. Eh, que recién lo estoy empezando a comprender, te diré, recién un poco, sí, claro, qué es lo que es el hiperespacio, y hay unas películas hermosas al respecto, en fin. Pero bueno, como sea, es que la conciencia del vacío, ¿cierto? Se va haciendo cada vez más densa, hasta llegar a esta manifestación, que es la que compartimos nosotros aquí y ahora. La séptima dimensión, ¿cierto? La dimensión de la música sagrada, Qué bonito. increíble. Esa dimensión es la que traen a nosotros los grandes músicos. Eh, Bach, por ejemplo, que me encanta, es como para mí lo máximo en la música. Él tenía un quinto chakra, esa es la dimensión que bajamos con el quinto chakra. Eh, Él vivía en ese quinto chakra, entonces él es el transductor de esa dimensión, de la dimensión de la música. Él baja esa frecuencia, esa vibración, la siente, la percibe en su interior y la traduce, ¿cierto?, a través del quinto chakra en símbolos. Esos símbolos es todas las notaciones, las partituras, aquí y allá, y esos símbolos los ejecuta una orquesta en la tercera dimensión. Y Qué nosotros bonito. podemos entender, disfrutar, es como que es un viaje a esa séptima dimensión a través de una cantata, de un coral.
los ángeles, en fin. Es muy... los seres humanos tenemos una grandeza tremenda, Sí. tremenda. Y a Y, eso lo- estamos llamados. y los seres que uno canaliza, ángeles, arcángeles, maestros ascendidos que tú planteabas, son seres que ¿en qué dimensión están? Bueno, por ejemplo, esta visión de las 9 dimensiones es una dimensión que es a partir de una canalización de los pleiadianos, y ellos habitan la 5.ª dimensión. Ya, Ahora, nosotros podemos ver las Pléyades, ¿cierto? Las podemos ver, pero lo claro, que nosotros vemos es la expresión en 3.ª dimensión de las Pléyades. Pero los pleiadianos viven en la 5.ª dimensión, ¿cierto? De las Pléyades. Entonces, eso es lo que, por ejemplo, un canalizador, en este caso una canalizadora, fue dentro de un grupo, ¿cierto? Fue la que fue canalizando, viendo, y la que fue plasmando en esta organización dimensional de 9 dimensiones, que es la que estamos hablando ahora, ¿ya? Hay otros, tengo un muy amigo, ¿cierto? Que es un gran canalizador, que canaliza diversos maestros, a los maestros origen, que canaliza a Jesús mismo, ¿te fijas? ¿Y dónde están esos maestros? Hay algunos que están en la 5.ª, en la 6.ª, en la 7.ª dimensión, en la 8.ª dimensión. Ya ahí están las ligas mayores, es como la Premier League, ¿cierto? Está en la 8.ª dimensión, ahí. Y de ahí ya vienen, ¿cierto? Los maestros ascendidos en la 7.ª, nuestros guías espirituales, ángeles, arcángeles, en la 6.ª, en la 5.ª. Es toda una organización, hay un plan divino, una inteligencia que se va expresando en favor nuestro. sí, no, es absolutamente mágico todo, ¿no? Es increíble. Ahora se plantea también que de alguna forma, Ignacio, con el nivel de materialización que tenemos y la cantidad de experiencias que podemos vivir en esta tierra, que hay muchos seres que están en otras dimensiones que quieren materializarse en esta tercera dimensión para poder experimentar la oportunidad que nosotros podemos tener, ¿no? Bueno, claro, los videntes dicen que hay colas a encarnar aquí en este planeta, ¿cierto? En esta Claro, dimensión. claro, Verdaderas colas, porque es un privilegio. Lo que nosotros estamos viviendo como seres humanos hoy es un privilegio. exactamente. Estamos asistiendo a una intensidad vibracional, a un sentir muy grande, ¿cierto? A un milagro evolutivo. Entonces, esto, ¿qué es lo que nos ofrece a nivel más individual, como identidades álmicas? Una oportunidad muy grande de evolucionar. Si nos vamos a la prehistoria, seguramente pasaban 1.000 generaciones en que recién había un pequeño cambio, Seguro, claro. recién, pero era una inercia, una... En cambio ahora, en una generación, mira todo lo que ha pasado en tu vida. Sí, pues, ¿Cuántas encarnaciones has vivido en una encarnación? Entonces, eso le pasa a muchas entidades espirituales, ¿cierto? Que viven en otros espacios, en otras dimensiones, en otros planetas y todo, y que ven como una oportunidad este, este ojo, ¿cierto? Este ojo en la evolución cósmica en que estamos metidos nosotros, ¿cierto? Como una oportunidad de evolución. claro. Y claro, entonces, ¿cómo nosotros no estar agradecidos y no capitalizar este momento, este momentum universal? Ujú. Eh, y ahí es donde tenemos que, ¿cierto?, despertar agradeciendo. Sí, de todas maneras. La gratitud, pucha, estar agradecido, agradecido y sentir. Porque el instrumento nuestro es la brújula del sentir. Nosotros vinimos aquí a sentir y pasamos la vida tratando de no sentir, no, por aquí, por allá, logrando desvejas, no, que me va a doler, que aquí, no, 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 vinimos a sentir.
y si en un rato, si al principio duele, la noche oscura el alma y todo, vamos con todo, porque es parte de, es lo que, ¿cierto? Es lo que nos abre al sentir mayor, y en ese sentir mayor hay una promesa de éxtasis, ¿cierto? Sí, sí, En- sí. O sea, vivimos a experimentar, a sentir tal como tú dices. Y en el fondo las dimensiones tienen que ver con las densidades, ¿no? Es decir, más densidad y menor densidad tiene que ver con los niveles de dimensión, ¿no? claro, mira, en el fondo es como una gran torta infinita, Ya, ¿cierto? Hay distintos esquemas que pueden. La teoría de cuerdas puede partir en 56 dimensiones, bueno, Areopagito, un místico del siglo III después de Cristo, ¿cierto? Hablaba de las 11 dimensiones y tenía todo su folclore en estas 11 claro, dimensiones. claro, Entonces, claro. da lo mismo, eso es como parte, el Mm, esquema que podemos armar en esto de los pleiadianos, son estas 9 dimensiones. Es, como decía un físico cuántico, el tejido sin costuras del universo es una sola cosa, ¿cierto? Es una sola conciencia que va expresándose en niveles de densidad creciente, ¿ya? mm, O en niveles de sutileza pues, creciente, claro, claro. claro, pero es una sola cosa. Entonces, nosotros, en principio, ¿cierto? Vamos en camino, ¿cierto? En camino eh, hacia, hacia los campos sutiles, cada vez más Sutil. sutiles, hasta llegar a la fuente. Pero estamos acá, en esta tercera dimensión, y elegimos venir acá, y este es nuestro laboratorio, ¿cierto? Este es el Atanor del alquimista. Este es nuestro punto de transformación, de encuentro. Entonces, y es un milagro, y es una hermosura, más allá de la contingencia. Sí, la contingencia puede ser dura, la noche oscura el alma y todo, pero son como las pesas en el gimnasio. La dureza de la contingencia es ponerle más pesas, ¿cierto? Al músculo, y por lo tanto desarrollar una mayor conciencia, mayor musculatura, ir más allá. Finalmente, honrar el sutra al corazón del Buda, ¿cierto? Que es Gaté, para Sam Gaté. Ir más allá del más allá, hacia nuestra grandeza. Maravilloso, maravilloso, Ignacio. Dedícale eh, tus últimas palabras a todas las personas, amigas, amigos que nos han visto y han escuchado hasta este momento sobre lo que hemos conversado, que es tan importante, tan bonito también, tan trascendente. Bueno, lo primero es agradecer a nuestros amigos y amigas, ¿cierto? A nuestros oyentes, agradecer su presencia, porque es para ellos. Ellos mueven esto. Ellos te mueven a ti, me mueven a mí, ¿cierto? Es para ellos. Así que en primer lugar, agradecer su presencia. Y en segundo lugar, eh, invitarlos a ir más allá, ¿cierto? A ir más allá, a explorar su grandeza independiente del momento de vida en que estén. Invitarlos a hacerse las preguntas básicas. ¿Cuál es el desafío que estoy teniendo? ¿Cuál es la impronta que quiero dejar en esta vida? ¿Cierto? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué estoy haciendo para embellecer la tierra? Entonces, da lo mismo el momento de vida en que estés. Eh, pero la vida es mucho más que estar ahí en la zona de confort, hipnotizado, viendo series en Netflix. Somos mucho más que eso. Puede estar incluso en la vejez, está perfecto. Eh, Tengo un amigo muy querido, un hermano de la vida, ¿cierto? Que está en sus últimos tiempos. Y él ha sido increíble cómo en este último tiempo, él ha hecho muchas cosas buenas en su vida, pero en este último tiempo nos está enseñando cómo morir. Mira qué importante. Y está siendo un guerrero, está siendo súper consciente, está siendo una luz, está siendo. Entonces su legado, tal vez su legado principal es cómo morir. Entonces, en el momento que sea que estemos en nuestra vida, es qué estamos haciendo. Estamos dejando salir nuestra música, estamos dejando salir nuestra canción, teniendo el coraje para ir con el corazón por delante en la vida, estamos ofreciendo la mejor versión de nosotros mismos,
Entonces, en estos tiempos que son bastante definitivos, ¿cierto? De cambio, en que podemos o no atravesar este umbral de supervivencia de la especie, es muy necesario que nosotros tengamos el coraje, la determinación, la voluntad de ir más allá de nuestra limitación personal. Y eso produce mucho goce, ¿cierto? Produce mucho goce. Al principio puede producir miedo, pero el universo está de nuestra parte. Vamos a encontrar los aliados, los mentores, los maestros, lo vamos a encontrar en el camino. Vamos a encontrar la mano en la oscuridad. Entonces, la invitación es ir más allá de nuestra zona de confort, iniciarnos, ¿cierto? Encontrar el tesoro que somos cada uno de nosotros y volver con ese tesoro a compartirlo con nuestra querida comunidad. Si no fuera por los genios, por los sabios que han ido más allá de los límites, la humanidad permanecería en lo mismo siempre, en la misma inercia. Anda más allá de tus límites, encuéntrate, trae tu canción, aporta, sirve. Eso es lo que más felicidad, por lo menos a mí me está dando, el poder servir y aportar a la causa, a la creación del nuevo mundo. Así que muchas gracias por Maravilla. estar, por escuchar, por la paciencia y Nada más. namaste, Sí. namaste. Que así sea, Ignacio. Muchísimas gracias, muchas gracias a todas las amigas, amigos. Les deseamos lo mejor en este proceso del camino del héroe, que todos lleguemos a la conciencia, a la mayor nivel de conciencia que podemos y todos podemos hacer un gran aporte a este proceso. Tal como decía Ignacio, cada uno tiene lo mejor de uno para aportar. Así que un abrazo grande, gracias, 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 querido Ignacio. Gracias a ti, querido Edgardo. Hasta la Muy próxima. bien. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.